Murió pesando poco más de 30 kilos. No por una enfermedad, ni por pobreza, ni por abandono. Murió porque dejó de comer, por miedo, porque creía que lo querían envenenar, porque no confiaba en nadie, solo en una persona, su esposa. Y cuando ella ya no pudo cuidarlo, simplemente dejó de comer. Aquel hombre, frágil como un susurro, era Kurt Gödel, uno de los mayores genios de la historia de la lógica, el amigo íntimo de Albert Einstein, el hombre que, con apenas 25 años, demostró que incluso las matemáticas, ese bastión de certeza, estaban llenas de silencios. Sí, fue él quien rompió la idea de que todo puede ser probado. El que se atrevió a decir, hay verdades que ningún sistema podrá jamás contener. Pero ¿cómo puede alguien que vio tan profundamente la estructura del universo terminar aislado, paranoico, temiendo incluso su propia comida? Esa es la historia que vamos a recorrer. La historia de una mente brillante y de un corazón que no supo protegerse del miedo. Un viaje por la belleza de lo incompleto y por la tragedia de intentar abrazar una verdad perfecta en un mundo que nunca lo es. Imagina esto. Un salón iluminado solo por una lámpara de escritorio. Papeles, cuadernos, ecuaciones. Y al fondo, un hombre delgado, con gafas redondas, concentrado hasta el olvido del cuerpo. Es 1930. Tiene 24 años. Y está a punto de descubrir algo que ni él mismo alcanzará a comprender del todo. Ha pasado semanas leyendo a Russell, a Hilbert, tratando de encontrar un sistema perfecto para las matemáticas. Una estructura cerrada, sin huecos, sin dudas. El sueño de los lógicos era eso. Un sistema formal donde cada verdad se pudiera derivar con reglas, como piezas de dominó perfectamente alineadas. Pero Gödel no cree en los sueños. Cree en los huecos, en lo que se escapa, en lo que no encaja, y un día lo encuentra. Lo que va a demostrar es sutil, pero devastador. Descubre que en cualquier sistema lógico suficientemente complejo, siempre habrá enunciados verdaderos que no pueden ser demostrados desde dentro del sistema. En otras palabras, la verdad no cabe entera en ningún sistema, y no es una conjetura, es un teorema, demostrado con una precisión tan bella como aterradora. Ese día, sin saberlo, Gödel hace temblar el suelo bajo los pies de todos los lógicos del mundo. Hilbert soñaba con una matemática completa, cerrada, perfecta. Russell buscaba una base firme para todo pensamiento racional. Gödel les responde con una frase, silenciosa y definitiva. El todo siempre será más que la suma de sus partes, y el sistema que intenta contener la verdad la dejará escapar por alguna rendija. Pero ese descubrimiento no fue solo intelectual, también fue existencial, porque si ni siquiera las matemáticas, ese refugio puro y cristalino, pueden darnos certeza total, ¿dónde buscar entonces la verdad? Ese fue el inicio del teorema, y tal vez también el inicio de su soledad. En los próximos minutos vamos a seguir el rastro de esa mente brillante. Veremos cómo un niño obsesionado con el por qué se convirtió en uno de los pensadores más profundos del siglo XX. Cómo encontró en Einstein un amigo, en el pensamiento un refugio y en su propia mente un abismo. Y entenderemos tal vez que su final trágico no fue una locura sin sentido, sino la última consecuencia de haber visto demasiado. Antes de que el mundo lo viera como un genio trágico, Kurt Gödel fue simplemente un niño, silencioso, obseso, hipersensible. Nació en 1906, en Brunn, una ciudad del Imperio Austrohúngaro, hoy parte de la República Checa. Su familia era acomodada, culta, pero no especialmente intelectual. Su hermano mayor era extrovertido, deportivo, sociable. Kurt, en cambio, se encerraba en preguntas. Desde pequeño lo apodaron Herr Warum, el señor. ¿Por qué? Porque no paraba. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué existe el tiempo? ¿Por qué duele estar solo? No preguntaba por curiosidad, sino por necesidad. Era como si su mente no pudiera tolerar el misterio. Todo tenía que tener una causa, un orden, una razón profunda. Y si no la encontraba afuera, la buscaba adentro.
Cuando tenía apenas 6 años, enfermó de fiebre reumática. Se recuperó físicamente, pero algo en él cambió. Desarrolló una hipersensibilidad al dolor, a los gérmenes, al caos del mundo. Desde entonces, comenzó a obsesionarse con su salud, con la limpieza, con el control. Esa fragilidad emocional convivía con una lucidez feroz. Era brillante en matemáticas, pero también en filosofía. No era solo un calculador, era un pensador. Ya en la adolescencia, mientras otros soñaban con aventuras, Gödel leía a Leibniz. Descubría un universo hecho de lógica pura, de mónadas invisibles, de conexiones infinitas. Y esa visión lo fascinaba. No quería entender el mundo tal como es. Quería entender el mundo como debería ser. Limpio, ordenado, coherente. A los 18 años, entró en la Universidad de Viena. Era 1924. Europa vivía una resaca de guerra y crisis, pero Viena era otra cosa, un crisol de pensamiento. Allí convivían Freud, Wittgenstein, Popper, Carnap, la música de Schoenberg, el psicoanálisis, el positivismo lógico. Era un hervidero de ideas y de rupturas. Gödel, callado y siempre con aspecto de estar en otro plano, comenzó a estudiar matemáticas formales. Se sintió como en casa. Allí conoció a los miembros del famoso Círculo de Viena, un grupo de filósofos y científicos que buscaban reducir el pensamiento a un lenguaje lógico y verificable. Eran brillantes, pero había algo en ellos que a Gödel no le convencía del todo. Demasiado rígidos, demasiado seguros de que todo podía encerrarse en fórmulas, como si el mundo real fuera una máquina, y la conciencia, un mecanismo más. Gödel los escuchaba y callaba, pero en silencio preparaba una bomba. Mientras el círculo defendía la razón pura y el poder de los sistemas lógicos, Gödel se preguntaba, ¿y si hay verdades que no se dejan atrapar por ningún sistema? ¿Y si la lógica misma tiene sombras? Esa duda lo acompañaría durante años. Se volvió su obsesión. No quería destruir la lógica. Quería mostrar sus límites, como un arquitecto que, amando los edificios, se atreve a señalar la grieta invisible en el muro perfecto. Pero Gödel no era un rebelde. No gritaba, no polemizaba, solo pensaba, con intensidad, con rigor, con una extraña mezcla de frialdad matemática y anhelo casi espiritual. Él no buscaba poder, ni fama. Buscaba algo más difícil, certeza. Y esa búsqueda, en apariencia tan racional, era, en el fondo, profundamente emocional. Porque para alguien tan frágil como él, entender el mundo no era una curiosidad. Era una forma de protegerse de él, una armadura hecha de ideas. En sus noches de estudio, entre símbolos y ecuaciones, comenzaba a gestarse algo que cambiaría la historia del pensamiento. Un teorema que mostraría que la lógica no lo puede todo, que incluso el sistema más perfecto necesita de una verdad que viene desde afuera. Y ese descubrimiento, que lo haría famoso, también lo haría vulnerable, porque si ni siquiera la razón puede darnos una certeza completa, ¿quién puede? Viena, 1930. En una pequeña habitación iluminada por el frío de una lámpara, un joven de apenas 24 años escribe con trazo firme y silencioso. Su cuerpo es delgado, casi frágil. Su mirada, fija en símbolos que solo él parece entender. Nadie sabe aún lo que está por ocurrir. Durante años, los grandes lógicos del siglo XX han perseguido un sueño: crear un sistema formal perfecto, una arquitectura mental donde todas las verdades matemáticas puedan deducirse desde un conjunto finito de axiomas. La lógica como un edificio sin fisuras. La razón como la última fortaleza humana. Ese sueño tenía nombre: el programa de Hilbert. Y muchos creían que estaban cerca de lograrlo. Pero Kurt Gödel, no. Él veía algo distinto. Mientras los demás buscaban certeza, él buscaba los bordes, las rendijas por donde la verdad se escapa. Y un día, en 1931, encontró lo que nadie quería encontrar. Publicó un artículo breve, de apenas 25 páginas, que cambiaría para siempre nuestra forma de entender la verdad. En él, demostraba algo desconcertante: que en cualquier sistema lógico suficientemente complejo como para incluir la aritmética,
Siempre existirán enunciados verdaderos que no pueden ser demostrados dentro del propio sistema. En otras palabras, la verdad no cabe entera dentro de ninguna estructura racional. Por más que la encierres, siempre habrá algo que queda afuera, un residuo, un misterio, una verdad que no puede ser demostrada, pero que es real. El mundo matemático se estremeció. Lo que Gödel estaba diciendo y probando no era una opinión, era un hecho lógico, y era devastador. No importa cuánto afinemos nuestros lenguajes formales, no importa cuán perfectos sean nuestros sistemas, siempre habrá algo que escapa. Una verdad sin prueba, un silencio dentro de la lógica. Hilbert había dicho, debemos saber, sabremos. Gödel respondía con su teorema, que eso no es posible. No sabremos todo, y no es por ignorancia, es por estructura. Era como si alguien hubiera entrado al templo de la razón, y con suavidad hubiera dibujado una grieta que nadie podía negar, porque era lógica, irrefutable, matemáticamente verdadera. Pero más allá de su impacto académico, había algo más profundo, más humano. Porque esa grieta no solo estaba en las matemáticas, estaba en todo. ¿Y si esta limitación también se aplica a nuestros intentos de entender la vida? ¿Y si hay cosas verdaderas que nunca podremos demostrar? ¿Y si la conciencia misma es una verdad no demostrable? A Gödel lo empezaron a mirar con respeto, pero también con distancia. Era brillante, sí, pero inquietante. No quería construir sistemas, quería mostrar sus límites. Y eso molesta. Pero Gödel no buscaba molestar, ni impresionar, ni ganar premios. Lo que buscaba era más íntimo, más silencioso. Buscaba saber si el universo tenía sentido, y si ese sentido podía expresarse en símbolos. Su teorema fue su respuesta, no del todo. Y esa respuesta, aunque triunfal desde el punto de vista lógico, empezó a ser demasiado pesada para su propia alma. Porque ¿qué hace alguien que ha demostrado que ningún sistema contiene toda la verdad? ¿A dónde va, si ni la razón puede sostenerlo todo? Esa pregunta lo acompañaría el resto de su vida, como una sombra fiel, como un susurro incesante. Y a medida que pasaban los años, esa sombra se volvió más densa, más cercana, más peligrosa. Cuando el mundo se desmoronaba en Europa, él cruzó el océano. No por ambición, no por gloria, por necesidad. La Alemania nazi no era lugar para un pensador solitario, frágil, judío por afinidad intelectual más que por religión. La amenaza era real. Y Gödel, aunque vivía más en su mente que en el mundo, comprendía el peligro. Se marchó a Princeton, a ese lugar extraño llamado Institute for Advanced Study, una isla de pensamiento, ajena al ruido. Y allí, entre otros refugiados del siglo, encontró a alguien inesperado, alguien que sería más que un colega. Sería su único verdadero amigo, Albert Einstein. Ambos eran excéntricos. Ambos caminaban solos, absortos, silenciosos. Y un día, simplemente, empezaron a caminar juntos. Cada mañana, después del desayuno, paseaban durante horas por los jardines del instituto, sin testigos, sin grabadoras. Solo dos mentes dialogando sobre el tiempo, el ser, la eternidad. Años después, Einstein diría con sencillez, mi trabajo ya no tenía valor, salvo por la oportunidad de caminar con Gödel. Eran dos visiones distintas del universo. Einstein buscaba belleza y simetría en las leyes físicas. Gödel buscaba consistencia en las estructuras lógicas, pero compartían algo esencial, la necesidad de comprender. No por control, no por utilidad, sino por amor a la verdad. Y sin embargo, mientras Einstein envejecía con humor y calma, Gödel empezó a inclinarse hacia la sombra. No era brusco, no era evidente, pero quienes lo conocían sabían que algo se estaba torciendo. Pequeñas manías se volvían fobias. La obsesión con su salud se volvía paranoia. Ya no comía cualquier cosa, solo lo que preparaba su esposa, Adele. Y sin ella cerca, se negaba a ingerir alimentos. Pero no era solo miedo, era lógica llevada al extremo, una desconfianza radical del mundo exterior, como si la misma estructura que le había permitido ver la grieta en las matemáticas, ahora lo obligara a buscar grietas en todo, en los amigos,
en los doctores, en la comida. La razón que lo había elevado comenzaba a cerrarse sobre él, y aún así, su mente seguía produciendo ideas asombrosas. Durante esos años en Princeton, publicó artículos en los que sugería que el tiempo, tal como lo concebimos, es una ilusión, que el pasado, el presente y el futuro coexisten, que el tiempo no fluye, sino que somos nosotros los que nos movemos por un paisaje temporal ya trazado. Ideas que incluso Einstein respetaba, aunque no compartiera del todo. En otro episodio sorprendente, mientras preparaba su ciudadanía estadounidense, estudió a fondo la Constitución. Demasiado a fondo. Durante el proceso, le dijo al juez que había encontrado una contradicción lógica en el sistema legal de EEU, una inconsistencia que, según él, permitiría una dictadura legal bajo ciertas condiciones. El juez, desconcertado, prefirió cambiar de tema, y Gödel obtuvo su ciudadanía. Pero quedó claro, una vez más, que su mente veía cosas que los demás no querían ver, o no podían. No era un provocador, no era un revolucionario, solo era alguien que pensaba demasiado. Y ese demasiado empezaba a pesar. Adele, su esposa, se convirtió en su única conexión con el mundo. Una mujer sencilla, mayor que él, sin formación académica, pero con una ternura firme. Le preparaba la comida, lo protegía de sus miedos, lo cuidaba como a un niño grande. Él, que navegaba por los abismos del infinito lógico, no podía vivir sin ella. Y cuando ella enfermó, y tuvo que ser hospitalizada, él quedó solo, absolutamente solo. La casa estaba en silencio, la mesa intacta, la comida sin tocar, los cuadernos apilados como ruinas de otro tiempo. Kurt Gödel se había encerrado en su mundo por completo. No comía, no salía, no respondía. Adele estaba internada en el hospital, y sin ella, él no podía seguir, porque su lógica, tan brillante, ya no le dejaba confiar. Y sin confianza, no hay alimento posible. No era una huelga, no era un acto de protesta, era un hundimiento lento, un razonamiento llevado hasta sus últimas consecuencias. Si todo puede fallar, todo es amenaza. Si hay veneno, hay traición. Si no hay certeza, no hay salvación. Así pensaba. Y así murió, pesando menos de 30 kilos, consumido por su propia mente, por esa mente que había visto más lejos que nadie, pero que ya no pudo volver. Murió en 1978, a los 71 años, en un hospital de Princeton, solo, silencioso, como si desapareciera hacia adentro. Y entonces, ¿qué nos queda? Una historia triste, una advertencia sobre los peligros del pensamiento extremo, tal vez, pero también algo más. Nos queda su legado, no como un monumento, sino como una grieta luminosa en medio de nuestras certezas. Gödel nos enseñó que incluso el pensamiento más riguroso tiene límites, que no todo puede ser encerrado en fórmulas, que hay verdades que viven más allá del lenguaje, más allá de la lógica, más allá de nosotros. Nos mostró que la razón es una herramienta poderosa, pero no una cárcel, que lo que no podemos demostrar, no por eso deja de ser real, y tal vez ahí, justo ahí, se abre un espacio para algo más humano, más libre, más abierto, porque en esa grieta que dejó Gödel hay también espacio para la poesía, para el misterio, para la fe, si se quiere, para todo aquello que no cabe en un sistema, pero que sentimos verdadero. En sus últimos años, escribió sobre Dios, sobre el alma, sobre la inmortalidad. Decía que si el universo tiene sentido, si hay orden, si hay verdad que trasciende los sistemas, entonces también debe haber algo más allá del cuerpo, algo que continúa. Tal vez no tenía pruebas, pero lo intuía, como quien ve, desde una montaña, una luz lejana que no puede explicar. No todos lo entendieron, no todos lo quisieron entender, pero ahí está, su teorema, su sombra, su legado. Un hombre que demostró que no podemos saberlo todo, y que por eso mismo vale la pena seguir buscando. Kurt Gödel murió solo, pero nos dejó una compañía inesperada, la conciencia de nuestros límites, y, paradójicamente, la libertad que nace de aceptarlos.
Porque quizá, solo quizá, la verdad más profunda no es la que podemos probar, sino la que no podemos dejar de buscar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te dejó pensando, aunque sea un poco, si algo de Gödel resonó contigo, si sentiste ese vértigo suave de asomarte a los límites de lo que podemos comprender, te invito a que te suscribas. Este canal existe para eso, para contar historias que no solo informan, sino que tocan algo más profundo. Y si crees que más personas deberían conocerlas, puedes dejar un me gusta. Es un pequeño gesto, pero créeme, ayuda mucho a que esta sabiduría siga viajando. Nos vemos pronto, con otra mente brillante y otra pregunta que tal vez tampoco tenga respuesta.